¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos vean. Siempre es un placer estar y adentrarnos a su casa, a su país, donde quiera que estén. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Obed, con el gusto de estar nuevamente este miércoles para compartir cosas nuevas, aprender cosas nuevas y sobre todo para seguir comprendiendo lo que por años a veces se ha estudiado, se ha repetido y no se ha comprendido en su profundidad. Y sin duda que hoy tenemos cosas más interesantes para compartir con toda nuestra audiencia. Claro que sí, y bueno, pues comenzamos. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, como introducción quisiera hacer un poquito de énfasis en lo que hemos hablado en las sesiones anteriores, sobre todo ahora que estamos hablando de los 10 mandamientos, donde estamos viendo cuál es el objetivo, cuál fue el objetivo de Dios al darle al pueblo estos mandamientos que han llegado hasta la actualidad y que sin duda son normas de conducta muy poderosas. ¿Por qué razón? Porque cuando entendemos el fondo, cuando entendemos su significado visto desde el lenguaje original, entonces podemos ir comprendiendo lo que realmente estos tienen como objetivo para toda la humanidad. Y miren, voy a poner un ejemplo sobre esto para que lo podamos entender. Ya sea en el área familiar, en la laboral, en la institucional, en la sociedad o en una nación, existen normas, reglamentos o leyes cuyo cumplimiento traerá diversos beneficios a nivel individual y a todos en general. Como empresario que soy, tomo como ejemplo los beneficios que trae en el área laboral. En nuestra empresa, por ejemplo, existe un reglamento de trabajo que establece las reglas y códigos de conducta que deben cumplirse para mantener el orden, la convivencia pacífica, la prevención de conflictos y los estándares de calidad. El objetivo de estas reglas es contribuir a la productividad y al logro de todo aquello que ha sido establecido dentro de un marco que proteja los derechos fundamentales, la dignidad de las personas y que evite la discriminación. Al cumplir estas normas, se promueve la confianza, la unidad, el respeto mutuo y el trabajo en equipo, proporcionando un sentido de responsabilidad y compromiso hacia la empresa y hacia sí mismos, creando un entorno que lleva al progreso de la compañía y al crecimiento, bienestar y prosperidad de su personal. Por supuesto, si no se cumplieran estas normas, aparecerían continuamente conflictos de todos tipos y el personal que los estuviera violando sería separado de la empresa, ocasionando situaciones desagradables para ellos y para sus familias. Y por supuesto, también para la empresa, porque habría un desfase en las responsabilidades que ahora alguien tiene que llegar a cumplir. Pues de la misma forma, al hablar de los 10 mandamientos, jamás se nos ocurriría pensar que hay una analogía con lo que acabo de señalar. Dios se los dio al pueblo de Israel para su beneficio, con el propósito de guiarles y enseñarles cómo vivir y cómo tener una relación correcta con Él. En ellos estableció principios morales y éticos que abarcan los diferentes aspectos de la vida, como la adoración a Dios, como dije, las relaciones familiares, todo lo que es la justicia social y por supuesto el respeto a los demás. Es un código de conducta divinamente ordenado con el propósito de promover la armonía, el orden y la convivencia pacífica dentro de la comunidad, que trae, por supuesto, beneficio a todos. Ahora, ¿tiene alguna consecuencia no honrarlos? Claro, sí la hay. De inicio, una limitación en la relación entre el hombre y Dios. Jesús, como Hijo de Dios, de una forma muy clara dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un pámpano es el brote verde y tierno y delgado que sale de la vid. Cuando nosotros vemos una vid, por ejemplo, antes, cuando ya vino el invierno y se cayeron todas las hojas, lo único que vemos es un tronco. Y luego después, cuando ya viene el tiempo nuevamente de que salgan sus ramas, empiezan a salir esos pequeños brotos. Esos son los pámpanos. Y en este caso, como lo señala Jesús, Dios es la vid. Es la vida que alimenta y mantiene las ramas, que somos nosotros. De la misma forma en que las ramas no tienen vida si no están adheridas a la vid,
no tenemos la vida que debemos tener y que merecemos si no estamos conectados a quien es la fuente de todas las cosas. Además, también no honrarlos generará falta de respeto hacia los padres, daño en las relaciones interpersonales, malestar emocional, enfermedad y sufrimiento, destrucción de la vida, daño en la propiedad de otros, consecuencias sociales y legales o el rompimiento en el matrimonio y la pérdida de la prosperidad que tienen consigo cumplirlos. Fíjense, sobre esto quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, todos estos resultados, si nosotros vemos la sociedad actual, los problemas que leemos diariamente, los conflictos que surgen entre las naciones, los problemas de nuestra nación y de todas las naciones, ¿de dónde surgen? Justamente de la falta de cumplimiento de estos mandamientos. Si estos mandamientos se cumplieran, pues por supuesto que no se generarían estos conflictos. Pero aquí está la mejor prueba de lo que estoy diciendo, las consecuencias que esto ocasiona. No honrar los mandamientos que Dios dio para beneficio de todos. Ahora bien, en este contexto voy a explorar el quinto mandamiento de prosperidad, que todos conocemos, y que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Este mandamiento es significativo porque resalta el valor de las relaciones familiares y la responsabilidad que los hijos tenemos hacia nuestros padres al reconocer el papel especial y significativo que ellos desempeñaron en nuestras vidas, así como la importancia de cultivar relaciones familiares basadas en el amor, el respeto y la gratitud. Sobre todo esto, la gratitud. Honrar a los padres establece una estructura familiar sólida que promueve la armonía dentro de la familia, cuando los padres desempeñan su papel fundamental en la crianza y educación de los hijos, contribuyendo a mantener un orden social estable. El mandamiento de honrar a los padres enseña a los hijos a reconocer la autoridad legítima de quienes tienen responsabilidad y sabiduría sobre otros, lo que a su vez contribuye a fomentar la obediencia y el respeto hacia estas figuras de autoridad, promoviendo con ello la armonía y el amor dentro de la familia, y al mismo tiempo el respeto y el reconocimiento mutuo que generan una conexión más profunda entre padres e hijos, lo que contribuye a fortalecer los lazos familiares y crear un entorno familiar más sólido. Por otro lado, honrar a los padres o a aquellos que han hecho tal función es una forma en que los hijos pueden expresar gratitud por el amor, cuidado y sacrificio que han hecho a lo largo de la vida, reconociendo el papel fundamental que han desempeñado. Y al reconocer y valorar estas contribuciones, se están valorando también las bendiciones que se recibieron a través de ellos, fomentando la transmisión de principios éticos, morales y espirituales a través de la familia para las futuras generaciones. Independientemente de las diferencias o dificultades que suelen surgir en las relaciones familiares y de los bienes materiales que nos proveyeron desde nuestra niñez, muchos tuvimos de parte de nuestros padres enseñanzas de sabiduría que han contribuido a que hoy podamos vivir de forma exitosa. Por lo tanto, honrarlos para reconocer la importancia de su papel en nuestra vida implica demostrar con acciones específicas nuestro amor, consideración y, repito, nuestra gratitud. Y lo más importante, asumir la responsabilidad de cuidar de ellos cuando sea necesario, especialmente en su vejez o en momentos de vulnerabilidad. Un aspecto importante a destacar en este mandamiento es que es el único que tiene implícita una bendición: recibir como recompensa de la honra a ellos la longevidad y la prosperidad. Entonces voy a entrar en el análisis de este mandamiento desde el lenguaje original para ver la profundidad de lo que brevemente he dicho como introducción. Y también analizaré algunos de los simbolismos que la Biblia muestra relacionado con el respeto a los padres, y al final mostraré la importancia del perdón desde una perspectiva que seguramente no ha sido vista. Entonces voy a hacer una pausa, Obed, para que saludemos a nuestro auditorio, quienes están con nosotros en este momento, quienes nos acompañan. Adelante, por favor. Sí.
Bueno, es que nos están siguiendo varios, pero todavía no veo saludos, fíjate. Ok. Bueno, Mira, está Federico Cisneros Cabrera. Buenas noches, saludos y bendiciones para todos, listos para seguir aprendiendo. Gracias, Federico. Irma Oviedo, Nochebuena. Buenas noches. Alejandra Lu, y bueno, ellos están súper pendientes, nos están siguiendo, muy atentos. perfecto, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues continuemos entonces. La enseñanza de este mandamiento está contenida en dos partes: la instrucción y el beneficio que se recibe de su cumplimiento, y la otra que ahorita vamos a ver. Veamos la primera parte. Honrar viene del vocablo hebreo kabed, que significa sentir peso. Sentir peso por los padres, como lo mencioné, se refiere a asumir la responsabilidad emocional y a tener el interés por contribuir en su bienestar emocional y necesidades físicas, sobre todo en su edad avanzada, poniendo de manifiesto la voluntad. Sentir peso por los padres implica de manera significativa, son varios aspectos, pero voy a mostrar varios. Brindarles cuidado físico y médico por situaciones de vejez o enfermedades. Es asegurarse de que los padres reciban compañía y atención médica adecuada para garantizar su bienestar físico y calidad de vida, ayudándoles, si es necesario, con las actividades diarias como el aseo personal, la alimentación, su movilidad y el cuidado de la salud, promoviendo también su actividad física adecuada para mantener su salud y movilidad según sus capacidades. Otro aspecto es que se puede contribuir a su estimulación mental. Se puede hacer a través de actividades como juegos de mesa, lectura o incluso el uso de dispositivos tecnológicos para que mantengan la mente activa. Otro aspecto, reconocer los propios límites y buscar el apoyo adecuado, ya sea de otros miembros de la familia, amigos o profesionales, que esto va a ser esencial para manejar de una manera efectiva los sentimientos asociados con el peso por los padres y garantizar el bienestar tanto de ellos como de uno mismo. Además, darles apoyo emocional y tiempo de calidad. A medida que envejecen, escucharlos activamente y brindarles apoyo emocional es vital para que puedan enfrentar, si es el caso, desafíos emocionales como la soledad, la pérdida de los amigos o de seres queridos, o cambios en su independencia. Y con ello mostramos compasión, paciencia y empatía, y esto puede ser muy valioso para ellos. Pasar tiempo de calidad con los padres para participar también en actividades que les gusten y promover la interacción social. Esto puede incluir realizar salidas juntos, organizar reuniones familiares, ayudarles a mantenerse conectados con amigos y seres queridos, o incluso considerar opciones de centros para hacer actividades o programas comunitarios para que puedan socializar con personas de su edad. Otro punto, ayudarles con las tareas del hogar y en sus finanzas. Puede ser como, haciendo la limpieza, la preparación de los alimentos, el mantenimiento de su casa, en la organización de los documentos importantes que muchas veces a estos no se le da importancia, en el pago de la factura de sus servicios o brindándoles apoyo financiero en caso de que lo necesiten. Reforzando la enseñanza de este mandamiento, Pablo el apóstol escribió: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí, honrar viene de la palabra griega timao, que significa, fíjense bien, premiar, reconocimiento o aprecio del valor o mérito, en este caso que ellos hicieron, por implicación, reverenciar, honrar, atención. Es decir, todo lo que he dicho, darles atención a ellos. Y la palabra bien, del griego agathos, significa bueno en cualquier sentido, favor, buenas cosas. Es decir, honrar a los padres, sentir peso por ellos, ayudándolos según sus necesidades y circunstancias particulares para asegurar su bienestar y comodidad. Además de que es una experiencia personal única y satisfactoria, es una expresión de gratitud por lo que ellos hicieron por nosotros. Y al hacerlo, trae consigo, como lo muestra el mandamiento en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de Pablo, y también como lo muestra el mandamiento en el Antiguo Testamento,
en el sentido bueno, ser rico, honorable, distinguido, multiplicación de lo que se tiene y una vejez llena de años, es decir, llena de vigor en todos los sentidos. Hay una historia en la vida de Jesús que mostró una situación relacionada con, era algo distinto, pero lo puso como ejemplo. Recordarán que en un cierto momento los fariseos estaban acusándolo de por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Y entonces Jesús, ante este comentario, él les dice de la siguiente manera: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, y entonces aquí entra en este punto, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda es para Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjense, esto es muy interesante. El término corbán, que aquí refería a Jesús, se refiere a una práctica religiosa relacionada con las ofrendas y los votos dedicados a Dios que venían desde el Antiguo Testamento. Era una palabra aramea que significa ofrenda o donación dedicada. Y esta era una práctica en la cual una persona hacía una promesa o voto de consagrar ciertos bienes, propiedades o recursos a Dios. Esta promesa o voto a menudo implicaba una obligación de ofrecer esos bienes como una ofrenda o sacrificio en el templo. Los líderes enseñaban que si alguien hacía un voto de corbán, es decir, dedicaban sus bienes a Dios, se permitía que esa dedicación religiosa se pusiera por encima de las obligaciones familiares y la ayuda a los padres. ¿Y qué pasó? Jesús criticó esta práctica, argumentando que se estaba distorsionando el propósito original de la ley, descuidándose el mandamiento de honrar a los padres, enfatizando la importancia de la compasión, el amor y el cuidado hacia ellos. Y rechazó cualquier interpretación que permitiera ignorar esas responsabilidades en nombre de las prácticas religiosas. En esos tiempos, sin embargo, muchos no ayudan a sus padres a pesar de que se encuentran en situaciones de gran necesidad, porque como alguien me dijo en una ocasión, no puedo con mis gastos, ¿cómo voy a ayudarles a ellos? ¿Y por qué no pueden? Porque no tienen prosperidad en sus vidas. Repito, porque no tienen prosperidad en sus vidas. Son personas que no han comprendido esto que estamos aprendiendo, la importancia de prosperar, precisamente para poder contribuir en primera instancia con nuestra familia cercana, nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos tal vez, con otras personas. E incluso en estos casos hay quienes, en vez de ayudarles, les quitan o les dejan responsabilidades que ya no les corresponden. Literalmente. Les dan tareas, vengo por más de comer, me atienden los hijos. Ahora, quiero mostrarles otra perspectiva de honrar a los padres. Tiene que ver con la historia de Noé, el hombre al que Dios le dio la tarea de hacer un arca. Todos tenemos esta imagen de Noé, pero ¿qué es lo que hizo después del diluvio? Muy bien, Noé, como lo señala la historia, después ya del diluvio se dedicó a sembrar la tierra, sembró la vid, y un día, tomando el vino que ya fermentado del fruto de la vid, resulta que él se embriaga. Y entonces el hombre embriagado pues no supo lo que estaba haciendo, se quedó desnudo dentro de su tienda. Y cuenta la Biblia que su hijo Cam entra y le encuentra en tan lamentable estado, y que además pues estaba en un estado de embriaguez. Pero cuando a Noé se le pasa este estado, en lugar de disculparse, lo que hizo fue maldecir a Cam y decirle que sería esclavo de sus hermanos. Algunas interpretaciones sugieren que el acto de ver a su padre desnudo podría haber estado relacionado con una falta de respeto, burla o incluso actitudes inapropiadas hacia él. Otros argumentan
que la maldición fue una consecuencia de la falta de discreción y la falta de respeto hacia la intimidad de Noé en ese momento vulnerable. Pero lo que quiero destacar es la acción de los otros hijos. Fíjense, cuando Cam va y le dice a Sem y a Jafet la situación de su padre, ¿ellos qué hicieron? En lugar de ir a la tienda donde estaba acostado a tomar acción inmediatamente, lo que hicieron fue tomar un manto y caminando de espaldas, o sea, llevando el manto hacia atrás, acá, caminando de espaldas, llegaron sin ver a su padre y cubrieron su desnudez. Entonces, cuando Noé ya reacciona, después del estado etílico en que estaba, por eso echa la condena sobre Cam. Y yo aquí quiero mostrar otra situación de lo que algunos han dicho. Fíjense bien, esto es muy importante. Aquí hay un simbolismo. Los hijos de Noé cubrieron la desnudez, es decir, cubrieron algo que, vamos a decirlo así, era un error de su padre. Y esto tiene que ver porque en la época actual muchos hijos pierden de vista esto, muchos hijos. Y a veces están señalando los errores de los padres. Por eso el simbolismo de estos hombres que sin querer ver la situación de su padre prefirieron taparlo y ocultarla. No quiero decir que en la actualidad están que ocultar lo que los padres han hecho, pero simplemente el no hablar de ello, el no, como dicen coloquialmente, echárselos en cara, ese es un gesto de honor de los hijos hacia los padres. No solamente eso, hay incluso el padre o la madre que en lugar de contribuir a cubrir los errores de uno u otro, se lo echan en cara a los hijos. ¿Sí? Se lo echan en cara. Y entonces, ¿qué le dicen? Saliste igual que tu padre, un flojo, un holgazán, un irresponsable. Y muchas frases de este tipo, con lo cual están dañando la imagen del padre en los hijos y creando una situación que no permitirá que ellos lo honren a ella o a él. Déjenme, les comparto una historia personal. Mis padres siempre tuvieron conflictos. Yo desde que era pequeño recuerdo que había muchas discusiones entre ellos. Finalmente, ya adultos, ya 50 y tantos años, mis padres se separaron. Pero algo que debo reconocer es que mi madre, en todas las ocasiones que habló de mi padre, siempre lo edificó de una manera positiva en mí. Y me decía, hijo, tu padre es muy trabajador, tu padre es un gran hombre, tu padre es alguien que siempre se preocupa por ustedes, su trabajo se desvela, no gasta en sí mismo por darles lo mejor a ustedes. Jamás escuché a mi madre, jamás escuché decirle una palabra o decir una palabra en contra de mi padre. Y esto es muy significativo. Y eso es lo que nos tiene que llevar a reflexionar. Sobre todo los que somos padres, como dije, en los conflictos que a veces pueden surgir entre uno y otro. Sobre todo, edificar en nuestros hijos al padre o a la madre. Cuando se tiene una buena relación con ellos y como un gesto de gratitud se contribuye a su vida, esto trae felicidad y riqueza, porque esta promesa está implícita en este mandamiento, que literalmente demanda estimar y amar a los padres quienes fueron responsables de nuestra crianza y también quienes proveyeron para nuestras necesidades desde muy temprano en la vida. Les comparto otra historia y vamos a ver un pasaje de la Biblia que dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y miren, si nosotros recordamos la historia, para quien no lo conozca, Betsabé, madre de Salomón, había sido esposa de Urías, ¿lo recuerdan? Salomón se enamoró de ella. Urías estaba en la batalla ya, luchando contra los enemigos. Y entonces, para que deshacerse de él,
David manda a decirle al comandante que ponga a Urias en la primera línea, donde iban cayendo los primeros personas muertas ante el fragor de la batalla. Esta historia, por supuesto que la conocía Salomón. Sabía de dónde había venido la situación entre su padre y ella. Sabía que su madre, a su vez, había sido esposa de otro hombre. Pero fíjense el mismo aspecto. ¿Qué hizo Salomón cuando llegó ante ella? O cuando ella llegó ante él, más bien. ¿Qué hizo Salomón? Se inclinó, como un signo de respeto. Y le trae una silla y la pone en ¿dónde? A la diestra. Porque estar a la diestra tiene un significado de importancia. Como cuando se habla de Jesús, que dice que está a la diestra del Padre. Hay un significado de importancia. Ese es el significado que Salomón le dio a su madre. Reitero, sabía la historia, pero jamás condenó esta situación. La honraba porque eso es lo que él había aprendido en este mandamiento. Las enseñanzas de sabiduría que en el pasado has tenido para que hoy puedas vivir de forma exitosa, sin duda, en la mayoría de ustedes, han venido de parte de sus padres. Y es que el éxito procede de un balance entre el amor y la sabiduría, que es lo que nuestros padres trataron de proveernos. Una forma sabia de balancear el amor y la sabiduría en esta situación es rehusarse, por eso, hablar de las cosas desagradables del pasado y en su lugar reconocer y bendecir a los padres. Eso es lo más sabio, que además desarrollarán tu bienestar y prosperidad. Ahora bien, quiero hablarles a ustedes de un tema muy importante. Y esto tiene que ver, fíjense bien, tiene que ver cuando ha habido situaciones de este tipo, situaciones desagradables, situaciones donde pues hubo cosas que no hubiéramos querido que hubieran sucedido y que han dejado en la vida de muchas personas sentimientos insanos, sentimientos enfermizos, que han dañado su vida en muchos sentidos, físicamente, emocionalmente. Y estoy hablando de esto que es muy importante, el perdón a los padres. Entonces, piensen en esto. Consideren, después de todo esto que he dicho, que si hay algún tipo de sentimiento no agradable en la relación con sus padres, es de gran importancia, mucho más de lo que pudieran imaginar, resolver esta situación. Y si lo hacen, habrán dado un paso enorme en su proceso de crecimiento, en la relación con el Padre y dueño de todas las cosas, y en su prosperidad. Muchas veces he platicado con personas que han ido a lo largo de su vida sin haber resuelto las conversaciones desagradables que se quedaron inconclusas con sus padres. Asuntos que cada vez que los recuerdan les produce algún tipo de malestar. Todos tenemos historias relacionadas con nuestros padres, desde aquellos en que nos mostraron su amor, cuidaron de nosotros y nos dieron lo mejor que pudieron, o en el otro extremo, padres que algunos los golpearon brutalmente o los maltrataron emocionalmente, y en casos más graves, que abusaron sexualmente de ellos o los abandonaron. Cualquiera que haya sido la situación, considera si hay cosas de este tipo que a lo largo de la vida te han mantenido enojada o enojada por cosas que no se hablaron y resolvieron en la relación con alguno de tus padres o con ambos. Esto, aunque no seas consciente de ello o no lo aceptas, ha sido y seguirá siendo un factor importante que ha detenido el avance en alguna o varias áreas de tu vida, porque está evitando que funciones en tus asuntos como deberías hacerlo. ¿Sabe esto? Puedes ser ignorante de muchas cosas que nada te afectan. También puedes ser ignorante de cómo hacer ciertas cosas en tu trabajo que pueden limitarte y limitar tus ingresos. Pero mientras seas ignorante del impacto que hay en todos estos asuntos vividos con los padres, mientras no se resuelvan con ellos, este será un gran bloqueo para que logres prosperidad en tu vida.
Analízalo. Considera si hay algo que afectó gravemente la relación y que no se limpió. Algo no hablado con ellos que sigue causando algún tipo de molestia o dolor. Tome en cuenta que esta conversación no tiene que ver con ellos. Esta conversación, esta importante conversación, tiene que ver contigo. Porque si comprendes su fondo y tomas acción, tendrás hoy la posibilidad de ser totalmente libre de estos asuntos del pasado y así crear en tu vida la prosperidad ilimitada que Dios tiene para ti. No estoy diciendo, y pon atención a esto, no estoy diciendo que no hayas tenido logros. Lo que estoy diciendo es que independientemente de los logros que pudieras tener, siempre habrá una barrera que te impedirá sentirte plenamente satisfecho y libre, porque en el fondo sabes y te molesta lo que cada vez recuerdas que se quedó incompleto entre tú y ellos o alguno de ellos. No estás obligado u obligada a resolver y cerrar estos asuntos del pasado. Pero debes saber que mientras no los cierres, mientras sigan abiertos, tu relación con ellos y tu vida será ordinaria. Pero si quieres ser libre para experimentar paz y para crear una vida extraordinaria de grandes posibilidades, es importante que cierres cualquier capítulo inconcluso con ellos, por mínimo que sea. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo este proceso sanador? A través del perdón. Perdonar es el proceso más liberador que puede utilizarse, porque limpia y purifica de uno de los sentimientos más dañinos y destructivos, el resentimiento. El resentimiento que enferma el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora bien, el perdón, y esto es muy importante, el perdón no tiene que ver con la otra persona, no tiene que ver con tu padre o tu madre o con ambos, tiene que ver con lo que a ti te otorga. ¿Por qué? Por el beneficio que tú estarás obteniendo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Reconociendo lo que está incompleto entre tú y ellos, que cada vez que lo recuerdas, reitero, te produce malestar, enojo o sufrimiento. Cosas que sucedieron que no están perdonadas, o aquellas que tú hayas hecho o no hayas hecho hacia ellos y de las que te arrepientes, o simplemente no haberlos reconocido y haberles dicho cuánto los amas. El primer paso para sentirte pleno y completo con ellos es aceptar lo que ellos hicieron o lo que no hicieron y lo que te molesta y reclamas. ¿Quiénes son o quiénes no son? ¿O quiénes fueron o quiénes no fueron en caso de que hayan muerto? Y aceptar este hecho en tus padres es un acto de bondad que al completar el cerrar este capítulo te llevará a sentirte completo o completa con ellos. No hacerlo te llevará a cargar con ese resentimiento contigo por el resto de tu vida. Es cierto, hay quien tuvo padres que estuvieron muy lejos de lo que debieron ser, pero lo que digo sigue siendo cierto. Si quieres ser libre para poder crear una vida poderosa, extraordinaria y vivir en paz, es vital que aceptes y concluyas con tus padres los asuntos del pasado que estén incompletos, por lo que fueron o por lo que no fueron. Cuando hablo de los padres, lo dije antes, me refiero a aquellos que, biológicos o no, llevaron a cabo esa función en tu vida, con quienes, sin importar lo que haya pasado o lo que hubieras querido que hubiera pasado o que hubieran sido y no fueron, consideras la posibilidad de honrarlos, confrontándote con esa situación y la forma más benéfica y saludable como puedes cerrar para siempre estos asuntos, repito, es a través del perdón. Reitero, nadie está obligado a hacerlo. Pero para quien quiera construir un futuro promisorio y sentirse en paz con la vida, con Dios, con todos, es imposible hacerlo, porque de lo contrario será un lastre que impedirá llegar a niveles extraordinarios en la vida, porque ese enojo
se verá y seguramente está viendo manifestado en las relaciones que se tienen con otros. Ahora, y esto es muy importante, puedes reconocer y ser cierto que no hay algo, en tu caso, que exista en contra de tus padres. Pero por lo general, de lo que los hijos nunca somos conscientes, es que en ocasiones nuestros padres sí tienen algo en contra de sí mismos, porque consideran desde su punto de vista que no hicieron un buen trabajo y que son la causa de los problemas que hoy tienen sus hijos, que abusaron de su autoridad o por cualquier otro motivo. Por lo tanto, hay algo que puedes hacer para contribuir con ellos y para tú sentirte completo y para ayudarles a ellos a sanar cualquiera de estos sentimientos que pudieran tener, y es hacerles un reconocimiento por lo que ellos hicieron por ti, porque gracias a ellos tú y yo estamos en este mundo en el que amas la vida y en el que tienes la oportunidad de desarrollar todas esas capacidades, y que ellos desde esa perspectiva hicieron su mejor trabajo. Es cierto, para ser papá no nos fue dado un manual, porque no existe como tal. Y para todos los que somos padres, nuestra intención en lo que hicimos tenía como objetivo, desde nuestra perspectiva, que todo resultara bien. Por eso nos dieron y dimos lo mejor de acuerdo a lo que cada quien tuvimos. Nuestros padres, además de que quizás no contaban con las mejores herramientas y conocimientos de cómo educar a sus hijos, también tuvieron que enfrentar sus propios asuntos con los abuelos, incluyendo lo que estuvo incompleto con ellos, quienes tampoco contaron con las mejores herramientas y conocimientos para llevar a cabo su labor de padre. Entonces, cuando haces un reconocimiento a tus padres, porque en sus posibilidades hicieron su mejor trabajo, proviéndote de alimento, casa, vestido y de lo que humanamente poseían, estás ayudándoles a que rompan, si lo hubiera, esos sentimientos destructivos de culpabilidad y a que se sientan plenos, satisfechos y completos consigo mismo. Y al hacerlo, te aseguro que en esta área tú también te sentirás completo y en paz. Y si no los hubiera, es una forma de honrarlos, expresándole tu gratitud por todas las cosas buenas que ellos han hecho. Y miren, les quiero compartir algo que me ha tocado vivir muchas cosas, porque esto que les estoy enseñando a ustedes lo he llevado a cabo en algunos seminarios presenciales. Y recuerdo, les podría contar muchas experiencias, les voy a contar solamente una de ellas. Recuerdo una ocasión cuando planteé esto ante todos los asistentes. Y entonces les di como tarea que hicieran una carta. Antes de ir a su casa, ahí, en el lugar en que estábamos, deberían de hacer una carta para reconocer a sus padres. Una de las características que debía tener esta carta era que no debía de haber juicios de ningún tipo, reclamos de ningún tipo. Por ejemplo, pues yo sé que tú nos abandonaste, o yo sé que tú de chico me golpeabas mucho. No, nada de eso. Simplemente reconocerlos como padres por el trabajo que habían hecho. Empezó a hacerse el ejercicio. De repente por allá se oían sollozos de gente que estaba conmovida porque se estaba confrontando con una situación que nunca antes había hecho en su vida. Cuando ya todos hicieron las cartas, se las revisé, puse atención a lo que decían, hice correcciones, en fin, formamos unos grupos para que a su vez entre ellos mismos se corrigieran las cartas, vieran qué es lo que estaban diciendo, si estaba libre de juicios, si realmente había palabras amables, palabras de cariño, de amor, palabras de reconocimiento, de perdón, de lo que fuera. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy bella. Finalmente terminamos el seminario, y cada quien se fue a su casa. Era un seminario que comprendía 2 días.
un fin de semana. Al día siguiente empezamos la sesión nuevamente y entonces empecé a solicitarle a quien quería compartir la experiencia que había vivido al hacer este trabajo. Una joven se levantó y les voy a contar una experiencia, hubo muchas. Fueron momentos de tal intensidad, de tal emoción, donde se movía un espíritu de paz, de armonía, de perdón. Ahí, que esto cuando el Espíritu de Dios se mueve ahí en esos ambientes, está presente y nos sentimos unidos con Él. Entonces esta joven contó que había llegado a su casa y que justamente cuando llegó, con el fin de entregarle la carta a su padre, encontró que su papá estaba sentado en la mesa del comedor con una botella de licor, así, taciturno, pensativo. Volvió a ver a su mamá como para decirle, ¿qué pasa? Y su mamá dijo, pues quién sabe. No consideró oportuno entregar la carta a los papás porque esa era la tarea, entregárselas, que ellos la leyeran y ver qué resultaba. Entonces lo que hizo fue y se la dejó ahí en la almohada de su cama y se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando ella salió de su recámara, su padre estaba ahí, esperando que saliera. Y cuando salió, la abrazó, lloró con ella como un niño, se desahogó y le pidió perdón. Le dijo, papá, pero pues yo no tengo nada que perdonarte. La verdad es que tú has sido un buen padre. Dijo, no, hija. Yo siempre había considerado que no había sido un buen padre, porque a veces fui severo. A veces los regañé muy fuerte, a veces los insulté. A veces les di con el cinto como no debía. Y todo eso ocasionó a través del tiempo un sentimiento en mí. Ahora que ustedes son adultos, que veo sus situaciones, a veces digo, pues a lo mejor yo ocasioné estas cosas. Pero déjame decirte algo. Anoche, el día de ayer, yo pensaba suicidarme. Era tal mi sentimiento, era tal mi dolor, que no lo podía soportar. Y yo anoche pensaba suicidarme. Por eso estaba yo tomando. Ahora sí que casi para agarrar valor. Pero tu carta me ha vuelto a la vida. Pero tu carta me ha hecho ver que efectivamente he tenido errores. Pero también tuve amor, también tuve cosas buenas para ustedes. Imagínense la escena. En el seminario todos oyendo, nos llorando, literalmente derramando lágrimas, escuchando aquella historia maravillosa. Y todo por haber hecho un acto tan sencillo: reconocer a los padres. ¿Cuánto reconocimiento necesitan nuestros padres? A veces no nos imaginamos, no lo pensamos. Lo vemos como algo normal. Pero no solamente ellos, todos necesitamos de reconocimiento. Todos absolutamente necesitamos de reconocimiento. Pero sobre todo nuestros padres, por eso que acabo de explicar, pero los sentimientos que a veces pueden tener ahí. Y les cuento otra historia más. Hace muchos años atrás, como padre también cometí errores. Uno de mis hijos se había ido a estudiar a Europa. Y recuerdo que, a principio de año, recuerdo que por marzo, más o menos marzo, abril, también yo fui a un seminario y escuché cosas de este tipo que también tocaron mi corazón. Me sentí redarguido en mi corazón. Y de esos errores que yo había cometido, que era consciente que los había cometido también, ahora de mi parte hacia ellos, yo quise ofrecerles a todos disculpas y pedirles su perdón. Pero mi hijo estaba en Europa y él regresaba hasta fin de año. Ese fue el año más largo de mi vida. Yo quería que llegara diciembre para poder tener a mi hijo, porque quería hablar con todos, para poder tener a mi hijo ahí enfrente. Pasaron los meses y yo
cada mes que pasaba, así como que ya quería que llegara el siguiente mes. Finalmente mi hijo regresó a fin de año y entonces yo ya tenía todo preparado. Hice una cena, ¿verdad? Les organizé una cena y entonces les dije, pues vamos a ver cómo nos fue este año. Yo quiero que cada uno de ustedes comparta cuáles fueron sus logros este año, en fin. Pues a ver, empieza tú, ¿verdad? Con quien estaba a la derecha, que era mi hija. Se empezó a contar porque yo quería ser el último y todos fueron dando sus experiencias hasta que finalmente llegó mi turno. Y entonces me abrí mi corazón y les dije, ¿saben una cosa, hijos? Este ha sido un año de una gran reflexión para mí. Porque he comprendido muchas cosas, errores que he cometido. Y entonces empecé uno por uno. Tania, le dije a mi hija, te quiero ofrecer disculpas por esto, por esto, por esto, por esto. Dayan, que se había de Europa, te quiero ofrecer disculpas. Y le dije por todo lo que quería ofrecer disculpas. Alexander, mi tercer hijo, Gianni, mi cuarto hijo, mi esposa, también, y a todos les dije, les pido que me perdonen. Me he equivocado, pero hoy, ya desde tiempo atrás, pero hoy ante ustedes, yo hago un compromiso de esforzarme por ser el mejor padre para ustedes. ¿Y qué les cuento? Esa experiencia igual, todos llorando, todos abrazándonos, y la verdad, hemos sido una familia increíble y maravillosa. Y les comparto esto, porque quiero invitarles a que ustedes hagan esta tarea, ya sea con sus hijos o ya sea con sus padres. Y es más, ahorita a lo mejor hay pocas personas que ven este podcast, es cierto, pero después, ya como queda en la página, en Facebook, esto empieza a reproducirse más y más y más. Ha llegado hasta 16,000 personas o más que ven este podcast. Y yo quiero decirles que si ustedes hacen esta tarea, fíjense bien, si ustedes hacen esta tarea, yo me comprometo con ustedes a decirles, vamos a ver su escrito, vamos a ver su carta, a platicar con ustedes. No importa si me escriben 10, 50, 500 o 1000, con cada uno platicaré. Con cada uno de ustedes platicaré. Ahí a través de Facebook o de nuestra página multiplicándonos con K, multiplicándonos.com, se pueden poner en contacto con nosotros. Y yo me comprometo a apoyarlos para que ustedes sanen su vida, porque no hay más poder liberador que de la forma en que Dios nos perdonó a nosotros podamos perdonar a nuestros padres y reconocerlos por todo el bien que han hecho. Es el compromiso que yo hago con ustedes el día de hoy, para los que quieran aceptar ese reto. Y a lo mejor alguien dice, pues realmente no tengo nada con esa paz, pero hagan su carta, entréguensela, reconózcanlos. Les cuento otra experiencia más de estos seminarios que luego llevo a cabo presenciales. En esa ocasión trabajamos no solamente los padres, sino también la familia, los hermanos, era ponerse en paz con todos. Y esto es hasta chusco, porque uno de ellos le habló a su papá, le habló a su mamá, le habló a su hermano, de repente ellos se comunican y dicen, oye, pues aquí ya nos está pidiendo perdón a todos, o sea, ¿qué pasa? Estaban sorprendidos de lo que él estaba haciendo, además un tipo que tenía un gran orgullo. Entonces su papá le habla por teléfono y le dice, hijo, por favor no te vayas a suicidar. O sea, pensaba que se iba a suicidar y estaba poniéndose en paz con todos. No, se había puesto en paz consigo mismo, con Dios, y quería estar en paz con todos los demás. Esto, reitero, tiene un poder liberador que está disponible de una manera muy sencilla, muy simple. Casi podrían hacer su carta y decirle a sus padres, tengo una mala noticia sobre mí, los he juzgado. Lo único que ha habido de mí
hacia ustedes ha sido juicio, en lugar de amor, de comprensión, de empatía, de bondad. Solamente he tenido juicio para ustedes. Pero hoy ofrezco disculpas y les pido perdón. Vivan esta experiencia. A los que les toque vivirla por lo que hayan vivido con sus padres. Y vean la experiencia a los que no tienen nada con sus papás. Pero háganles una carta bonita de reconocimiento. Vayan con ellos, invítenlos a cenar y entréguenselas. Y van a ver qué bella experiencia va a suceder. Obed, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos cuentan? Que es una joya el programa, que puedes seguir el tiempo que quieras. José Ricardo, por ejemplo, Ortiz Cosme, dice: buenas noches, José Luis y Obed, atentos a los interesantes y nutritivas enseñanzas. Saúl Díaz Reynoso, mi gratitud siempre, amigo, un abrazo muy grande. Christopher, mando un corazón. Irma, dice: se fue la señal. No creo, Irma. Belinda Maldonado, buenas noches. Hay una pregunta interesante, pero creo que se contesta con todo el contenido. Dice: ¿debo honrar a mi padre o madre cuando me dicen que haga algo contrario a la verdad de Dios? Bueno, hay una gran diferencia entre honrar a los padres y que ellos nos pidan que hagamos algo contrario. Por supuesto que, con todo respeto para nuestros padres, ahí sí tenemos todo el derecho a decir no estoy dispuesto a hacer eso. Eso no quiere decir que no se les vaya a honrar por ello, pero definitivamente volvemos a los mandamientos, a lo que nos enseñan, a hablar con verdad, a ser honestos, a honrar a Dios. Y esto son situaciones a veces que se dan muy simples, suelen suceder hasta en el hogar, cuando a veces hay una llamada y dile al Señor que no estoy, o sea, vamos llevando a los hijos a que mientan. Claro, cuando uno es niño uno no entiende esas cosas, pero realmente nosotros también podemos contribuir al crecimiento de nuestros padres, al crecimiento de decir: papá, no me puedes pedir esas cosas, no lo voy a hacer, ni tú debes hacerlo, y no me lo puedes pedir a mí. Es decir, ahí hacemos gala de nuestro carácter, hacemos gala de nuestros principios, y por supuesto, de esa forma podemos contribuir a su vida. Okay. Alejandra Lu, gracias por tan edificante información. Gracias, Alejandra. Belinda Maldonado, qué importante tema. Liberador, dice Alejandra. Irma Oviedo, me conecté. Ok, gracias. Y Federico, gracias por tan importante enseñanza. Muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias a todos. Realmente, como decimos, cada semana tenemos enseñanzas que nos llevan a comprender la profundidad de la Biblia, sus verdades, sus tesoros escondidos. La próxima semana vamos a hablar de eso, de los tesoros escondidos, que literalmente lo dice la Biblia allí en su lenguaje original. Y seguiremos descubriendo estas cosas que tienen como único objetivo de parte de Dios para nosotros llevarnos a un nivel más elevado, salir de la vida ordinaria para ir a una vida extraordinaria. Y si nosotros hacemos esto, si seguimos estas normas, como hablé en un principio, seguimos las normas que nos enseña la Biblia, normas saludables, normas de bienestar, normas de convivencia, normas de respeto entre nosotros y la humanidad, entre nosotros y Dios, por supuesto que viviremos en paz. Ese es un resultado natural. Mucha gente anda buscando cómo tener paz. Pues aquí está la respuesta. Hay que honrar estas normas, estas reglas, estos mandamientos. Y vamos a estar en paz con todos los hombres. Decía incluso en el Nuevo Testamento, ya se dice: en lo que depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Pues de esto depende, de que nuestra vida la llevemos bajo estas normas. Y de manera natural tendremos como resultado paz, tranquilidad, felicidad, amor en nuestras vidas. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima sesión. Y bueno, tienen una tarea que les dejo para los que lo están viendo ahorita, para los que lo verán después. Tienen una tarea y yo con ustedes tengo el compromiso de decir: cuentan con mi apoyo para poder resolver estas cosas. Probablemente habrá personas que tendrán situaciones muy difíciles. Eso es un hecho. Muy difíciles. Lo entiendo perfectamente. He escuchado muchas historias de estas. Terribles.
Pero honrar a los padres no es condicional, no es honra a tus padres si es que se portaron bien, honra a tus padres si es que cuidaron de ti, es honra a tu padre y a tu madre, con un beneficio, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. ¿Para qué quiero larga vida si no voy a vivir bien? Es importante las dos cosas. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima sesión.